era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Amén. Gloria a Dios. La verdadera medida de nuestra fe no está en cuánto decimos creer, sino en cuánto estamos dispuestos a caminar delante de Dios con confianza y en obediencia. Tenemos delante nuestro un pasaje profundo en Génesis y lleno de significado, donde Dios revela a Abraham su carácter, llama a su siervo a una vida de comunión, pero sobre todo a una vida de transformación, y nos muestra el camino a todos los que tenemos que recorrer también como Abraham. La historia de Abraham, que en la Biblia se conoce como el padre de la fe, el padre de todos los creyentes, nos invita a reflexionar sobre cómo debería ser nuestra relación con Dios. Nos habla en este pasaje de su revelación, de nuestra respuesta, que también debería ser con humildad, y la transformación que Dios debería obrar en nosotros si nosotros le dejamos. Vivimos en una sociedad llena de promesas que parecen tardar mucho y pareciera que algunas de ellas jamás llegarían a cumplirse. Dios le prometió algo a Abraham, pero las circunstancias, por más que parezcan imposibles, cuando uno ejerce fe en ese Dios todopoderoso con el cual Dios se le revela a Abraham, creo que sigue siendo la fórmula para permanecer firme, donde debemos apoyarnos para no claudicar en nuestra fe. En este pasaje de Génesis 17 se nos presenta un momento crucial en la vida de Abraham. Abraham tenía 99 años. Tiene ese encuentro nuevo con Dios. Y vuelvo a repetir esto. Abraham tiene un nuevo encuentro con Dios. A los 75 años se le había aparecido Dios. Ahora se le aparece a los 99 años. Se le revela con un nombre nuevo, pero también le revela un nuevo propósito en su vida. Este momento es como que nos invita a entender la soberanía de Dios, la importancia de lo que es vivir en comunión con Él y vivir de tal forma que deberíamos agradarle al Señor. Por lo tanto, mi tema en esta noche es cómo andar en fidelidad delante del Señor, cómo andar en fidelidad. Así que vamos a examinar el primer aspecto fundamental de esta relación, que es la revelación. En este pasaje lo primero que se muestra es la revelación. Dice el pasaje: yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios se le revela así, de esta forma, a Abraham con el nombre del Dios Todopoderoso? Casi siempre de ahí para atrás era Elohim, la revelación de Dios. El Dios del universo inclusive se reveló en algún momento, pero ahora aparece como el Dios Todopoderoso. Esta declaración no solamente es una declaración de su omnipotencia, sino una promesa que en medio de nuestras limitaciones humanas aparece como manifestándose el Dios suficiente, el Dios suficiente. Para ese momento era una nueva revelación de su nombre. Vuelvo a la promesa que Dios le hizo a Abraham a los 75 años. Haré de ti una nación grande, serás padre de multitudes. Claro, la cosa pareció bastante fácil, creíble. El tiempo pasó. Ya más o menos había pasado 25 años y no venía nada de lo que Dios había prometido. A los 86 años, 85,
Se ve que Sara le dijo, se ve que no entendiste bien cómo es lo que Dios te quiso decir. Algo nosotros tenemos que hacer para darle una manito a Dios. Y permítame ser claro en esto, nunca se le ocurra darle una manito a Dios, porque se va a meter en problemas. Sara tuvo una gran idea, le dijo, ¿por qué no te llegas a mi sierva? Y cuando ella dé a luz, yo lo recojo entre mis piernas, y es como si fuera mío. Vamos a hacerlo como si fuera nuestro hijo. Y claro, pareció bien la idea a Abraham. Abraham ni oró, se llegó a la sierva. Concibió a la sierva. Agar dio a luz un hijo, le pusieron por nombre Ismael. Y hasta ahora, el pueblo de Dios sigue las consecuencias de esa ayudita que le dieron a Dios. Por eso cuando se le aparece Dios a Abraham, después de 13 años de haber cometido esa locura, 13 años de silencio, 13 años donde Dios no le hablaba a Abraham. Dios se le aparece y dice, Abraham, camina, anda delante de mí y sé perfecto. Le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y le dice, ahora con la nueva revelación, yo soy suficiente para poder cumplir lo que te prometí. ¿Cuánto tiene ese Dios? Es suficiente para poder cumplir lo que Él prometió. Cuando aparece el nuevo nombre del Dios Todopoderoso en el hebreo, aparece con este nombre que usted lo va a ver en muchos kioscos, en muchas verdulerías, el Shaddai. ¿Sí? Nunca lo veo escrito por ahí, el Shaddai. ¿Y qué significa el Shaddai? El Dios suficiente, el Dios todo suficiente, el Dios con fuerza y con poder. Otra forma de comprenderlo, el Dios que nutre y fortalece a su pueblo. Y hay varias acepciones de esta palabra. La palabra hebrea, el Shaddai, significa sustento, significa satisfacción. Es decir, que tenemos un Dios que puede sustentarte, puede darte satisfacción, puede nutrirte, puede darte poder, puede darte fuerza. Dios es suficiente. Y aunque se traduce comúnmente como todopoderoso acá en la palabra, la mejor interpretación para poder comprenderlo esto, de acuerdo al contexto del pasaje y a todo lo que viene por delante, se lo puede traducir como el todo suficiente. El Shaddai significa el todo suficiente. El todo suficiente. Es decir, que la próxima vez que ore a Dios, tenga en cuenta que Dios es todo suficiente para poder cumplir todas sus promesas sobre su vida. Gloria a Dios. Indicando que Él provee, satisface plenamente las necesidades de todos los creyentes. Abraham, en su vejez, recibe esta revelación que aviva su esperanza de que Dios tiene el poder y la voluntad de poder cumplir sus promesas, incluso cuando serían casi imposibles. Creo que un autor de la palabra dice, ya casi muerto. Ambos, Sara y Abraham, casi muertos, porque a los 99 años y 100 años, no sé cuántos tienen planes de vivir hasta esa edad, pero ya casi muertos. Dios se le aparece y le dice, Abraham, tengo planes todavía con tu vida. ¿Viste esos planes que yo te prometí que todavía no están cumplidos? Todavía están en mi agenda y yo soy autosuficiente para poder llevarlos a cabo. No me importa tu capacidad, no importa tu poder, no importa, porque no importa lo tuyo. Yo tengo todo el poder para hacerlo. Gloria al nombre de Jesús. Así que la revelación del Dios todo suficiente nos recuerda que hoy en Cristo también nosotros tenemos todo lo que necesitamos. ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesita? En Cristo usted tiene todo lo suficiente e inclusive le va a sobrar en Cristo Jesús.
Tenemos un Señor que tiene poder suficiente para poder cumplir todas sus promesas. La dificultad entonces no está en la capacidad de Dios. ¿Dónde está entonces la dificultad? En nosotros. La dificultad no estaba en Dios, estaba en Abraham, que quiso ayudarle a Dios. Y en algún momento habrá dudado, como todo hombre, como toda mujer, duda a veces. Pero nuestra fe justamente está en que nosotros podamos creer, a pesar de que las circunstancias parezcan desesperantes y que parezca que ya no va a haber más nada. Tanto Sara como Abraham le costó mucho creer y esperar. Y así les fue cuando ellos intentaron hacer algo por su cuenta. La promesa de Jesucristo es que en Él hay abundante provisión. En Él hay vida suficiente para poder otorgarnos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesidades estás enfrentando hoy que solamente la revelación de su nombre pueda suplir? Dice Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Eso es lo que sería hoy el Shaddai en el Nuevo Testamento. Yo he venido para que tengan vida. Pero esa vida no es así nomás. Es una vida en completa abundancia. Gloria a Dios. Así que reciba esa bendición de parte del Señor. Cuando te sientas fatigado, desesperado, recuerda que el Dios Todopoderoso te invita a confiar en su suficiencia. En su suficiencia. No importa cuán grande sea su problema, Él es mayor de todo lo que es aparentemente imposible. Él es suficiente, mi hermano. Así que ahora, después de ver la fidelidad, vamos a ver la relación con Dios, que justamente es fundamental para caminar delante de su presencia. Lo segundo que aparece no es solamente la revelación de su nombre, sino la comisión. Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Sé que para muchos hermanos esto parece imposible. Y sé que para otros es justamente lo que Dios necesita. Y hasta posiblemente lo harían de vivir en perfección. Porque nosotros siempre vamos de un extremo a otro. Está lo que les gusta la perfección y lo otro que dice, no, esto es imposible. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Alguna vez se ha preguntado qué significa realmente eso de caminar delante de Dios? Porque le dice, camina delante de mí y sé perfecto. Pregunto por así nomás, una vez uno está errando, ¿no? ¿Usted sabe que camina delante de Dios? ¿Sabía que camina delante de Dios o no? Bueno. Esta llamada no es solamente un mandato, sino una invitación a vivir consciente de su presencia en todo momento. ¿Usted es consciente de la presencia de Dios? Es justamente lo que trata de decirle Dios a Abraham. Abraham, sé consciente de mi presencia. Si vos sos consciente de mi presencia, te vas a cuidar en cada paso que des. Si usted es consciente de la presencia de Dios, se va a cuidar de la forma en que usted se relaciona con los demás. Si usted es consciente de la presencia de Dios, va a cuidar sus palabras. Si usted es consciente de la presencia de Dios, hasta pensaría diferente. Si usted es consciente de la presencia de Dios, hasta mandaría con mucho cuidado los WhatsApp que a veces manda. Porque Dios lo ve todo, lo sabe todo. Y es lo que Dios le trata de decir a Abraham. Abraham, yo soy el Dios todo suficiente. Camina delante de mí y sé perfecto. No es solamente algunas acciones aisladas de vivir en su presencia. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que la agarra por temporada a ser creyente. Un mes anda bien, 3 años no se lo ve. Después aparece por una temporada de 12 meses que anda bien y ya cuando uno lo quiere poner a servir, desaparece por 5 años. De esto yo ya tengo para escribir otro libro. Pero pasa esas cosas.
no es por temporada, camina, es decir, cada paso que des, sé perseverante, sé consciente de que es una caminata diaria en comunión con el Señor. Pregunto, ¿estás viviendo como si Dios estuviera a tu lado en todo momento? ¿Refleja tu vida un corazón sincero y sin doblez? Porque si caminamos delante del Señor sabiendo y estando consciente de Él, no vamos a vivir en hipocresía. Dice el Salmo 12, versículo 2, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Ahí está el corazón hipócrita, que dentro del templo se porta de una forma y afuera se porta de otra forma. Eso de hablar labios lisonjeros, es decir, no tiene cuidado lo que está diciendo. Lo está alabando por un lado, pero por dentro está deseando otra cosa. Entonces la perfección que Dios está demandando no es una perfección humana, sino una integridad de corazón, un deseo genuino de agradar a Dios con nuestra conducta. La verdadera perfección, mis hermanos, proviene de una relación íntima con aquel que es perfecto. La vida de fe requiere que caminemos en obediencia, en confianza, no por obligación, sino por amor. La revelación siempre, cuando Dios se te revela, siempre trae responsabilidad. El hecho de que conozcas a Cristo, ya de por sí te cae la responsabilidad de comenzar a vivir diferente. Si Dios se te reveló de alguna forma, si usted conoce a Cristo, yo sé, lo sé, porque a mí me ha pasado, usted no puede vivir de la forma en que vivía antes. El Espíritu Santo viene a morar a su vida y le trae un sentido de responsabilidad. Usted no puede caminar como caminaba antes. Usted no puede hablar de la forma que hablaba antes. No puede pensar en la forma que pensaba antes. Sin Dios es una cosa, con Dios es otra. La Biblia, por ejemplo, habla de personas que caminaron con Dios. ¿Quién fue el hombre que caminó con Dios? Capítulo 5 de Génesis. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, sin ver muerte. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Caminó con Dios en medio de una generación perversa y malvada, y Dios lo guardó inclusive de la muerte y se lo llevó. El segundo personaje que caminó con Dios y halló gracia ante Él, ¿quién fue? Noé. Noé halló gracia delante de Él. Había una generación pecadora, perversa. Dice que toda carne se había corrompido delante del Señor. Pero Noé caminó con Dios. Y ahora Dios no le pide a Abraham que camine delante de Él, sino que camine delante de su presencia. Camina delante mío y sé perfecto, le dice. Como que le está diciendo, vive con el conocimiento de que mis ojos están siempre mirándote como actúas. Sé consciente de mi presencia. Hebreos capítulo 4, verso 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios le está diciendo a Abraham, sé consciente de mi presencia. Sé consciente de mi presencia. Dios te dice en esta noche, sé consciente de mi presencia. Mi presencia está en todas partes, no hay lugar donde te puedas esconder de mí. Pero quiero que tú vivas consciente de mi presencia. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué palabra acá, no? Subrayela. Hebreos 4:13. La palabra entonces del Señor nos está diciendo que de esta forma es que nosotros tenemos que vivir. Pero quiero que entienda algo, por las dudas no le queda claro. Vivir de una forma perfecta delante de su presencia no significa vivir sin pecado. No significa vivir sin pecado, ya que sería una meta imposible.
Nadie podría alcanzar esa meta, vivir sin pecado. Porque por más que todos pongamos cara de santito acá adentro, Dios sabe cómo somos. Y no nos va a poner una meta inalcanzable. Porque ¿qué dice Primera de Reyes capítulo 8, versículo 46? Primera de Reyes 8, 46. Dice, si pecaren contra ti, y hay un gran paréntesis que dice, porque no hay hombre que no peque. Es decir, que la palabra ya lo establece. No hay un hombre sobre esta tierra que no peque. La oración de Salomón, ¿se acuerdan? Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. La palabra entonces significa sin culpa, significa sincero, totalmente dedicado al Señor. Eso es lo que Dios le está pidiendo. Caminá delante de mí sinceramente, caminá delante de mí de una forma dedicada completamente a mí. Éxodo capítulo 12, versículo 5, cuando se iba a ofrecer el sacrificio a Dios en la Pascua, el animal tenía que ser sin defecto. La palabra se refiere a un sacrificio perfecto, es lo mismo que Dios le está pidiendo, sin mancha. Esto es un llamado a vivir en integridad. Entonces, tenemos que evaluar constantemente nuestras decisiones delante del Señor. ¿Estás caminando en santidad? ¿Hay algo que va a marcar o va a manchar tu vida espiritual? ¿Qué aspecto de tu vida necesita alinearse a la voluntad del Señor? Porque si no tomas decisiones, a lo mejor drásticas, vas a cosechar malos resultados en tu vida espiritual. Así que siguiendo con la historia, es importante destacar cómo la obediencia de Abraham le permitió cumplir el propósito divino. Lo segundo que viene ante este desafío, ¿cómo responde Abraham? Tenemos la sumisión, porque dice la palabra, y Abraham se postró sobre su rostro. Cuando Dios le manda ese desafío de vivir en perfección, la respuesta de Abraham fue, se postró sobre su rostro. Yo noté una pregunta acá que creo que es buena hacerla. ¿Te has humillado alguna vez profundamente ante Dios? ¿Te humillaste alguna vez profundamente delante de Dios? Tanto en corazón como en actitud, como en forma. Porque hay un momento en oración, hay un momento en su presencia. Yo no sé si alguna vez Dios te visitó, te tocó. Tu cuerpo, la única posición que alcanza a estar cómoda es humillarte, arrodillarte. Quizás esconder tu cabeza o querer desaparecer de su presencia. Eso fue lo que hizo Abraham, se humilló delante del Señor. La postura de Abraham postrado en tierra revela una actitud de sumisión y respeto ante el Altísimo. La sumisión no es debilidad, sino una expresión de reconocimiento de lo pequeño que soy delante del Señor y de la grandeza que Él tiene. Ahora, el Dios del universo, lo más grande que existe en el universo, viene y te está diciendo, tengo planes para contigo. Mis pensamientos están justamente centrados en ti. Tengo un gran plan contigo. Soy el todo suficiente. Quiero bendecirte, pero necesito una respuesta. ¿Cómo respondes? Abraham se humilló. Cuando reconocemos nuestra incapacidad y nos humillamos ante Él, nuestro corazón es el momento donde haya gracia delante del Señor. ¿Quisiera encontrar gracia ante Él? ¿Hallar gracia? Esa gracia es la que nos transforma. Gracia significa favor no merecido. Es decir, que Dios te da, te alcanza lo que no mereces. Si bien nos tendría que destruir por lo que somos, porque no hay cosa más terrible para Dios que nosotros estemos en pecado, porque el pecado es justamente lo que Dios abomina, pero su misericordia nos protege. ¿Qué es la misericordia de Dios? Que Él no nos paga conforme a nuestros hechos.
Y su gracia viene sobre nosotros, otorgándonos lo que no merecemos. Su gracia y su misericordia están esta noche en este lugar. Amén. Para protegernos, para darnos, para tratar con nosotros de una manera especial. Abraham no se jactó delante del Señor. ¿Sabe por qué le digo esto? Y si bien Abraham es el padre de la fe y tendríamos que aprender mucho de él, la mayoría somos iguales. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, cuando Dios te usa o Dios trata contigo, un poco más lo publicamos en el diario. Cosas que si alguno no se dio cuenta, fíjense que Dios tuvo un trato especial conmigo. Por algo debe ser, no sé, piénsenlo. Somos arrogantes, viene la vanagloria sobre nosotros. Si Dios te usa para liberación, ¿cuánto más? Se entera hasta el diablo de los demonios que echaste. Y lo publicás por todos lados. Ahora capaz que lo publicas hasta por Facebook, por WhatsApp o por Instagram. Pero ¿sabe que hizo Abraham? Se humilló hasta más no poder. No se jactó como los descendientes más adelante cuando estaban tratando de conquistar la tierra prometida. Ellos respondieron, dice a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mande. Como diciendo, contá con nosotros. Vos sabés que nosotros vamos a responder y vamos a hacer todo lo que nos estás mandando a hacer. Nunca cumplir. Josué sabía lo que era el pueblo de Dios. Josué no se tragó toda esa mentira que le dijeron. Porque si había un pueblo desobediente era el pueblo de Israel. Pero ellos dijeron, sí, contá con nosotros, Josué. Haremos todas las cosas que nos ha mandado, iremos a donde quiera que nos mande. Cuando Dios le aparece a Abraham, Abraham no dice nada, se humilla y se postra delante del Señor. Guarda silencio. Guarda silencio. No hable de más. Yo no sé si usted ya aprendió eso cuando hay que orar. Hable poco. Y lo que hable usando la razón, el sentido común. A Dios no lo va a embaucar, no lo va a comprar tantas palabras que uno le podría decir. Lo que importa es nuestra humillación delante de su presencia y el reconocimiento de nuestra incapacidad para hacer algo. ¿Se imagina cuando Dios le está diciendo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto? No hagas lo que hiciste hace 3 años atrás. No hagas lo que hiciste antes. Confía en mí. Háblale a tu esposa que confíe en mí. Yo soy autosuficiente, no tengo que pedirle permiso a nadie, tengo todo el poder para cumplir las promesas, pero necesito probarte antes de usarte. Y la gran prueba, ¿cuál es? El tiempo. No sé cuántas veces le habrá dicho el Señor, ¿cuándo me vas a usar, Señor? ¿Cuándo me vas a bendecir? ¿Cuándo vas a cumplir tus planes para conmigo? Abraham era tan humano como nosotros. Por eso se le aparece Dios y le dice, camina delante de mí, sé perfecto. Lo que hiciste está perdonado, pero de ahora en más quiero un nuevo Abraham. ¿Estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, inclusive cuando no entiendas sus caminos? ¿Tu corazón está lleno de orgullo o tu corazón está lleno de humildad delante del Señor? Solo en la humildad podemos recibir la enseñanza, la dirección del Espíritu Santo. La verdadera sumisión nos prepara precisamente para el camino de la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que hoy, delante de Dios, humillémonos delante de su presencia. Humillémonos en oración, en reconocimiento de nuestra necesidad y pedir a Dios que te conceda un espíritu humilde, contrito delante de su presencia. Y finalmente la actitud de humildad y confianza de Abraham en Dios abre justamente el valor de una fe activa y entregada, porque
lo último que pasa en el pasaje que leímos es la transformación. Dice la palabra que cuando Dios vio la actitud de Abraham, le dijo: no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham. Si le hubieran preguntado a algún personaje bíblico la siguiente pregunta: ¿qué hay en un nombre? ¿Qué tan importante es un nombre? ¿Te interesa tu nombre? ¿Sabes por qué alguien te puso ese nombre? ¿Qué hay en el tema de los nombres? Si es un personaje bíblico, le hubiera contestado de esta forma: ¿qué hay? Todo. El nombre significa todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que voy a poseer. Para mí el nombre es todo. Nuestros nombres, tu nombre, mi nombre, cualquier nombre, es muy importante. Los nombres pueden registrar algún significado sobre el tema del nacimiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pusieron así? Génesis capítulo 29, del versículo 31 en adelante, hasta el capítulo 30, versículo 24, registra todos los nacimientos de los hijos de Jacob. No lo voy a leer, pero si usted lo anota, después en casa lo lee. Desde el primero hasta el último. Los hijos de Lea, de la sirviente de Lea, los hijos de la sirviente de Raquel, los dos últimos hijos de Raquel. Inclusive aclara ahí que el favorito de todo eso, ¿cuál era? José, siempre José, el favorito. Y después nació Benjamín. Ahora, todos los nombres tenían un significado. Todos. Porque me dolió mucho, le voy a poner este nombre. Porque cayó casi de sorpresa, le ponemos este nombre. Porque no lo esperaba, este nombre. Porque lo esperaba, este nombre. Y así, todos los nombres tenían un significado. A Jacob, inclusive, en un momento cuando él estaba a punto de encontrarse con Esaú, su hermano, esa noche se le aparece el ángel del Señor y entablan una lucha. No sé por qué Jacob se peleó con el ángel, si creía que era algún enviado de Esaú o si era el mismo Esaú, pero entablaron una lucha que desde el anochecer hasta el amanecer estaban luchando. Y gran luchador habrá sido Jacob, ¿no? Porque ahí estaban prendidos y en un momento le dice el ángel: necesito que me dejes porque ya amanece. Y Jacob le dice: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y entonces el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y no sé, tengo vergüenza en decirle. No, decime tu nombre, ¿cómo te llamas? Pero no me gusta lo que me pusieron, no sé si decirlo, decímelo, a ver. Yo me llamo usurpador. O querés que lo diga de otra forma, suplantador. Y otra forma, más simple, engañador. Dígame si todo eso no ilustra la vida de Jacob. Por lo menos hágame así. Sí, era un personaje de Jacob. Entonces, el ángel le dice: no se llamará más tu nombre usurpador, suplantador, engañador, sino príncipe con Dios. O te lo digo de otra forma, el que lucha con Dios. No que lucha con Dios, sino el que lucha y Dios está a favor de él, el que lucha con Dios. Si usted lucha con Dios, usted es invencible. Amén. Y entonces, antes de que lo dejara, le puso un golpe en la cadera y quedó descaderado. Así que el príncipe de Dios ahora caminaba, que tenía necesidad dice que cojeaba, pero era príncipe con Dios.
era bendecido de parte del Señor. Antes tenía tanta agilidad que podía salir corriendo y envió a todos los familiares antes por la duda que lo maten a todo antes y él salía disparando. Dios que mandó a todos los familiares antes para encontrarse con Esaú. Y Esaú le dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué está tramando? Y agarró y salió, ahora dependiendo exclusivamente del cuidado del Dios Todopoderoso. Amén. Transformado delante de su presencia. Cuando el Señor se encontró con Simón, lo miró a Simón, que era hermano de Andrés, y le dice, ¿vos sos Simón? Sí. ¿Qué significa Simón? Como algo endeble, un junco que se dobla. Simón. Bueno, no te llamarás más Simón. Te voy a cambiar el nombre. Vas a llamarte Pedro, que significa piedra. Es decir, que conmigo vas a ser como una roca, como una piedra. Nadie te va a mover. Gloria a Dios. ¿Cuánto quisieran que el Señor le cambie el nombre? Amén. Se encuentra así con personajes y Dios le cambia el nombre. Inclusive cuando nació Ismael, tiene un nombre de parte de Dios. En Mateo capítulo 1 aparece el ángel y le dice, no se llamará más, por ejemplo, cuando aparece y le habla a Juan el Bautista en Lucas, le dice, se va a llamar Juan. El ángel le pone el nombre a Juan. Después cuando va a nacer Jesús, le dice, se tiene que llamar Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús, Salvador. Y así, es decir, que el cielo tiene mucho interés en el nombre de las personas. Gloria a Dios. Y el cambio de nombre significa entonces una transformación de carácter, una transformación de destino. Abraham significa padre enaltecido y pasa a llamarse Abraham, que significa padre de multitudes. Es decir, que lo que representa el nombre también representa la bendición que va a recibir de parte del Señor. Refleja el cumplimiento de las promesas divinas. La entrega total a Dios produce justamente un cambio profundo, no solamente del nombre, sino también del carácter, del propósito. Cuando Abraham, después de ese encuentro que tiene con Dios, le informa, llama a toda su gente, porque Abraham era riquísimo, tenía mucho personal a su cargo, los criados, y los llama y dice, bueno, muchachos, de ahora en más me tienen que llamar Abraham. ¿Cómo? Abraham. Me imagino más de un criado diciendo, ¿cómo? Abraham. Bueno, ahora el viejito está fuera de sí. ¿Cómo? Está diciendo que antes era padre enaltecido y ahora padre de multitudes. ¿Dónde están las multitudes? ¿Dónde está lo que ampara y representa tu nombre? ¿Se da cuenta? Pero Abraham es el padre de todos los creyentes, el padre de la fe. Amén. Y por más que parezca algo imposible y una locura, Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Eso es tener fe. Amén. Padre de multitud. Y inclusive la esposa le cambió el nombre. Cuando le cambia el nombre a la esposa, si usted es paciente en su casa y lo lee, y le dice, no se llamará más su nombre de Sarai, sino Sara. ¿Qué hace Abraham? Ahora era Abraham, se rió. Dice, ¿cómo le va a poner ese nombre si es estéril? Es decir, que Abraham se ríe delante de Dios. Yo me imagino a Dios cruzado de brazos diciendo, pero no se puede hablar con usted, se ríe. Después, en el otro capítulo, cuando Dios le promete a Sara, y Sara se ríe también. Por eso, bueno, de tanto que ustedes se ríen, su hijo le vamos a poner Risa, Isaac. Ya sea que Abraham mirase hacia abajo, eso le iba a recordar la promesa de Dios. Porque ¿qué le dijo Dios? Tu descendencia será como la arena. A ver, si podés contar la arena, empezá a contarla porque así será tu descendencia. Y miraba para atrás, no tenía nadie. Bueno, de noche cuando se ponía a pensar, porque veo que hay gente que piensa de noche, no puede dormir pensando y le da rienda suelta a los pensamientos, y le dijo, Abraham, cuando tengas
duda de mi promesa, de mi suficiencia, mirá para el cielo y contá las estrellas, porque si podés contar las estrellas, vas a poder contar tu descendencia. Gloria al nombre de Jesús. Serás padre de multitudes. Y Abraham recordaba las promesas, la gracia del Señor, los muchos descendientes que habrá tenido. Me imagino a Abraham mirando una estrella y se transformaba en un rostro. Miraba otra estrella y se transformaba en otro rostro. Miraba otra estrella y se transformaba. Porque Dios lo prometió. ¿Y cumplió o no cumplió Dios lo que le dijo? Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes. Y tengan en cuenta que los descendientes de Abraham incluyen todos los que son hijos de él. En primer lugar, contemos a Isaac. Y a través de Isaac, todo el pueblo judío. Todo el pueblo judío, ellos mismos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre. Pero también todos los descendientes de los árabes son hijos de Abraham. A través de Ismael. Es decir, que es padre de multitudes. Génesis capítulo 25, del 1 al 4, habla de que Abraham se casó de vuelta. Murió Sara, pensó un poquito. Abraham dice, no me gusta estar solo. Se casó con Setura, una esclava. ¿Y cuántos hijos le nacieron? 6 hijos tuvo. Y esos hijos fueron naciones. ¿Cumple o no cumple Dios sus promesas? Dígame sí, aunque sea. 6 hijos con Setura, con Ismael, con Isaac. Ahora, la Biblia dice en Gálatas capítulo 3 que todos los que confían en Jesús como Salvador y Señor, todos, inclusive nosotros, somos hijos de Abraham. ¿Cumple o no cumple Dios su promesa? ¿Es todo suficiente para cumplirlo o no? Cada vez que alguien se convierte, en el cielo le avisan a Abraham, Abraham, ahí tiene otro hijito más. Y sigue. Ahora, Apocalipsis capítulo 7, verso 9, cuando usted lee ese versículo, se va a dar cuenta que hay una multitud imposible de contar, que son todos los salvados, y todos esos son hijos de Abraham. Al ser fructífero para Dios, no tenemos nada en nosotros que pueda cumplir la tarea. Abraham y Sara habían probado su propio plan, fracasaron miserablemente, y Jesús dijo más adelante lo que nosotros también hoy sabemos. ¿Qué sabemos? Separados de mí, nada podéis hacer. Abraham y Sara lo experimentaron en su propia carne. Pero yo te digo en esta noche, ¿entendés que separados de Él nada podés hacer? Separados de Él nada podés hacer. Decimos que dependemos del Espíritu Santo, pero en realidad estamos tan conectados a nuestros propios dispositivos que si no cae fuego del cielo, parece que nosotros tenemos algún interruptor especial para poder producir nuestro propio fuego y hacer nuestro propio plan. Siempre tenemos algo debajo de la manga como para salir del paso, pero aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a que si Dios no lo está haciendo o no lo hizo, es porque todavía no es la voluntad del Señor. No le demos una manito a Dios en la dirección del culto, en las alabanzas, en la predicación. Dependamos totalmente de Él. Separado de mí, nada podéis hacer. No lo invente, porque si usted lo inventa, le va a salir mal el plan, va a fracasar. Dependa del Señor. Leí acerca de un joven ministro escocés
que caminó orgulloso hacia el púlpito para predicar su primer sermón. ¿Se acuerda cuando predicó por primera vez? Tenía una mente brillante, tenía una buena educación y tenía confianza en sí mismo cuando se enfrentó a su primera congregación. Pero cuanto más predicaba este hombre, más consciente estaban todos de que el Señor no estaba en el viento. ¿Se acuerdan donde Dios se le aparece a Elías? Y vino un gran fuego, vino un gran viento, vino un gran terremoto, pero Jehová no estaba en ninguno de ellos. Bueno, acá en la elocuencia, en la predicación de este muchacho, la gente dijo, no está en todo lo que él dice. Así que terminó su mensaje, rápidamente se bajó del púlpito con la cabeza inclinada. Su orgullo ahora había desaparecido y después uno de los miembros más espirituales y con mucho amor, y aquellos que muchas veces Dios lo usa para hablarte, se le arrima y le dice, si hubieras entrado al púlpito en la forma en que te bajaste, es muy posible que hayas bajado del púlpito de la forma que te subiste. Pero nosotros a veces queremos inventar cosas, queremos hacerla nuestra, y ahí no está Dios. Cuando nosotros le queremos dar una manito a Dios, Dios se hace a un lado, nos deja solo, y hay de ti entonces. ¿Estás dispuesto a rendirte por completo a Dios para que Él te transforme poco a poco, pero te va a transformar? ¿Qué áreas de tu vida necesita una transformación radical? Quizás tu mente, tus emociones, tu voluntad. La verdadera transformación ocurre cuando nosotros le dejamos a Cristo que Él viva en nosotros. Solo en Él vamos a ser nuevas criaturas y solamente en Él vamos a encontrar nuestro verdadero propósito en la vida. Permite que la palabra y el Espíritu Santo trabajen en tu corazón en esta noche, que produzcan en ti la santidad y la fidelidad que reflejan justamente la imagen de Jesucristo. La historia de Abraham nos desafía a vivir en una relación auténtica con Dios, donde la revelación, la obediencia, la humildad, la transformación son evidencias precisamente de nuestra fe en el Señor. La invitación del Señor en esta noche es que nosotros podamos andar delante de Él, confiando en su poder, viviendo en santidad, permitiendo que su gracia nos transforme día a día. ¿Estás dispuesto a responder el llamado del Señor? Te desafío a dejar atrás la autosuficiencia y a rendirte por completo a Dios. Solo así vamos a experimentar la plenitud de la vida en Cristo, andando delante del Dios de Abraham, en comunión, en obediencia, en transformación. No permitas en esta noche que la oportunidad pase sin aprovecharla. La gracia de Dios está disponible para todos aquellos que se humillan, como se humilló Abraham, y confían delante de Él. Hay en esta noche un camino que caminar por fe, en obediencia, y dejar que Dios te cambie para la gloria de su nombre. Amén. Yo no sé si usted está cansado ya de su fracaso porque siempre está tratando de inventar algo para poder obtener la bendición que Dios le prometió. Pero Dios todavía está esperando de que usted le dé lugar, de que se rinda a Él, que se humille, que acepte que hay bendición, pero también hay una responsabilidad para vivir delante de su presencia. Que el Señor te bendiga y te impulse a vivir una vida de verdadera adoración, una vida de entrega total a Él. En esta noche Dios te ha traído para entregarte totalmente, rendirte totalmente a Él. Incline su rostro y vamos a orar en el nombre de Jesús.